Hey, Dios te bendiga rica y abundantemente. Como decimos en Israel, Boker Tov, buenos días. Mashalom Ha, ¿cómo estás? Espero que estés bendecido. Estamos ya al lunes 17 de diciembre del 2018. ¿Cómo pasa el tiempo? Una pregunta solamente para hacerte en esta mañana, los que me ven a través de Centroamérica, Sudamérica, cualquier esquina del mundo, una pequeña pero poderosa pregunta. ¿Amas a Israel? ¿Amas al pueblo judío? ¿A la nación elegida de Dios? Tú dices, hermano Gary, es que ya es cansado que constantemente estás martillando, declarando, hablando, defendiendo a Israel. Bueno, déjame decirte una cosa. Israel es la única nación en la historia del mundo entero que fue establecida por Dios. Es la única nación que tiene una promesa divina directamente de Jehová de los ejércitos. 3000 años atrás Dios le dio promesa a David y a la casa de David. Y aún a pesar después del castigo que Dios trajo sobre la nación hebrea, la simiente de Abraham, 586 años antes de Cristo, cuando permitió que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, destruyera Jerusalén y el templo de Salomón, Dios siempre mantuvo esa gran promesa de bendecir la nación elegida. El pueblo de Israel ha sido un pueblo bastante desobediente en muchas ocasiones, más de una vez. Y hoy también en Israel, esta nación, tenemos millones de personas que no viven a la altura de la palabra y no honran a Dios con sus mandamientos. De eso estoy muy consciente, por supuesto. Pero tenemos que separar las cosas de una. Por ejemplo, saber que el pueblo de Israel, la nación judía, es una nación elegida, escogida, bendecida y marcada divinamente por Dios para traer los mandamientos, la palabra, los profetas y al mismo Jesús a este mundo. Otra cosa es que Dios los llamará a cuentas por todo lo que han cometido, incluyendo sus terribles abominaciones. Pero al final del día hay una promesa grande, extraordinaria, que Dios le entregó a Abraham 4000 años atrás. Dios le dijo a Abraham categórica y marcadamente, Génesis capítulo 12, le dijo: yo bendeciré los que te bendigan, pero por otro lado yo maldeciré a los que te maldigan. Y toda nación, toda persona, todo mandatario, toda organización que ha maldecido a Israel se ha metido con Dios y ha sufrido unas grandes y desastrosas consecuencias. En cambio, toda persona, pueblo, nación, toda gente, todo mandatario que ha bendecido a Israel tiene el respaldo, el apoyo y la bendición de Dios Todopoderoso. Y yo quiero que en este día de hoy lunes, que estamos iniciando una semana nueva, maravillosa, extraordinaria, podamos decir: yo amo a Israel. Por eso te he puesto como pregunta: ¿amas a Israel? Si supieras lo que representa, lo que simboliza, lo que tipifica, lo que es Israel. Obviamente Israel es el nombre de el nieto de Abraham, de Jacob, que Dios le cambió su nombre porque una noche peleó con el ángel de Dios. Y las 12 tribus de Israel que son representadas en esta nación tan preciosa. Toda la historia de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, sabemos muy bien, Dios bendijo esta nación y la sigue bendiciendo. Y al final del día, este pueblo de Dios será un solo pueblo con la iglesia de Jesucristo. Mucha gente piensa que la iglesia cristiana es la Israel nueva. Yo no creo en esta doctrina del reemplazo. Creo firmemente que la iglesia es la iglesia comprada a precio de sangre e Israel es el pueblo elegido y escogido de Dios. Este pueblo ha sido desobediente, ha sido problemático, ha sufrido consecuencias, pero al final del día, el Dios de los cielos, cuando promete, cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que Dios ha prometido, lo ha cumplido. Y viera cómo Dios ha bendecido tanto a Israel, una nación que todavía estamos en el último mes de 2018, celebrando 70 años de aniversario, desde el año 1948 hasta el 2018, 70 años de extraordinaria victoria, extraordinario poder, bendición, y yo alabo al Señor por esta nación tan bendita. Acabo de regresar de Israel. De hecho, estamos regresando, creo que a final de febrero, principios de marzo, en un gran viaje, el viaje poderoso del 2019. Déjame decirte una cosa.
tenemos que amar a Israel. Amar a Israel para todo cristiano debe ser un I have to do it, a must. Debemos hacerlo. Ponlo en tu lista de prioridades. Si amamos a Israel, si apoyamos a Israel, si oramos por Israel, si intervenimos por Israel. Mire cómo dice el Salmo 122, versículo 6. Solamente en ese pasaje dice: sean prosperados los que te aman. Y antes dice: oremos por la paz de Jerusalén. Jerusalén ha sido la ciudad controversial en el mundo. Todos odian a Israel hoy en día. Pero miren qué interesante y qué poderoso. Le guste o no le guste, voy a seguir repitiéndolo. Y lo dije desde el 2016. Es más, desde el 2015, cuando el presidente actual de Estados Unidos, Donald John Trump, se postuló para candidato para presidente. Yo le dije al pueblo de Dios, y muchos pastores se me echaron encima, me condenaron, me llamaron nazi, racista además y todo, porque no entendieron, no vieron la visión, no tenían el discernimiento para conocer que así como Dios levantó a un rey Ciro para bendecir a los judíos, ha levantado al presidente Trump para bendecir también al pueblo de Israel. Déjame decir una cosa: lo que este hombre hizo en sus primeros 3 meses de presidente el año pasado, 2017, fue viajar a Israel, bajar al muro, tocar el muro y públicamente declarar: bendigo la nación de Israel. Esto asegura la bendición de Estados Unidos. Con todos los problemas que tenemos acá en Estados Unidos, con todas las situaciones que estamos enfrentando, Estados Unidos ha sido bendecida en los últimos 2 años, simplemente por haber declarado que Israel es el pueblo de Dios. Y el 6 de diciembre del 2017, el año pasado, hace poquito más de un año atrás, yo estaba personalmente en Israel cuando el presidente Trump declaró que Jerusalén era, es y será siempre la capital eterna del pueblo judío. Y luego, como él había prometido que iba a transferir su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo cumplió. Porque muchos presidentes habían dicho que lo iban a hacer, pero ninguno se habían cumplido. Donald Trump, con completas agallas, con intrepidez, con autoridad y sin temor a las amenazas, dijeron los palestinos y el mundo árabe y las Naciones Unidas y todos aquellos antisemitas dijeron: se va a levantar una guerra tremenda, va a correr la sangre por el Medio Oriente. Igual, él transfirió la embajada y lo hizo en el aniversario del calendario gregoriano, el 14 de mayo del 2018. Este año transfirió la embajada, celebrando y marcando 70 años de aniversario de la nación de Israel. Recuerda una cosa: Israel nos trajo los profetas, los mandamientos, la ley de Dios. Israel, donde comenzó todo, donde se inició la bendición grande, la única nación establecida por Dios, bendecida por Dios, marcada por Dios, donde Dios puso su nombre. Todas las demás naciones han sido conquistadas, peleadas, halladas, tantas cosas que han pasado, pero Israel es la única nación que ha sido establecida y bendecida y marcada divinamente por Dios. Y te recuerdo sobre todo que en Israel nació Jesús, vivió Jesús, predicó Jesús, murió Jesús, resucitó Jesús, envió su Espíritu Santo sobre Israel, ascendió de Israel y volverá por segunda vez dentro de muy poco tiempo y establecerá su reino milenial sobre Israel en la hermosa ciudad de Jerusalén. Jerusalén, qué bonita eres. En este día de hoy, lunes, comenzando esta nueva semana, envíame el shalom más grande que tú tengas. Envíamelo. Shalom significa paz. Si amas a Israel, envíame el shalom con un corazón, mostrando que tú eres también de los que entiendes y tienes la visión de amar el pueblo escogido de Dios. Baruch Hashem Adonai, bendito el nombre del Señor. Amo a Jesús con toda mi alma. Yeshua HaMashiach, Él es mi Mesías y lo amo porque de ahí de Israel vino el Salvador de mi alma y de mi vida, mi amado Jesús, que era, es y siempre será Rey de los judíos y el Rey de mi corazón.
Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en este día de hoy. Comparte esta palabra, esta reflexión y envíasela a tus amigos, a todos. No tengas pena, no tengas miedo, envíasela. No te pasa nada, no es difícil compartir con todos los que tienes en tu lista. Compártelo y déjale saber a toda la gente del mundo dónde estás parado, que tú amas a Israel. ¿Amas a Israel? Yo sí. Dios te bendiga. Shalom.